¿Cuál es su nombre y cuántos años tiene actualmente? José Ibáñez. Y tengo 63 años cumplidos. ¿Cuántos años tenía cuando empezaste a ir como jornalero a Isla Mayor? 15 años, 16 quizás no lo tuviera. ¿Qué año era? Y en caso de haber estado más de un año, ¿cuántos años fueron y qué años aproximadamente? Sobre los años 70, 69, 70 por ahí. Y varios años fui. Iba por temporada. ¿Puede indicar más o menos de tal año a tal año? Es que a lo primero, es que empecé yendo primero. Después estuve 2 años trabajando también aquí en Jerez, en el río Guadalete, en un barco. Y ya después fue cuando me compré la moto, entonces ya iba todos los años en moto, ¿sabes? Y por lo menos 3 o 4 o 5 temporadas estuvimos yendo. 4 o 5 años. Del 70 al 74 Del más o menos. 70 al 74, sí, claro. Pues ya en el 74 es cuando ya me fui para la mili, Vale. más o menos. Tengo entendido que antes el municipio no se llamaba Isla Mayor. ¿Cómo se llamaba? Villafranco del Guadalquivir o el Puntar, le decíamos en aquel entonces allí. Tenía, Vamos, su nombre era Villafranco. tenía diferentes sitios, ¿no? O poblados o algo. Estaba rodeado, Villafranco era el pueblecito mayor, diremos. A 7 o 8 kilómetros estaba el poblado Queipo de Llano. Y a otros 7 o 8 kilómetros más, ya tirando para Sevilla, para Coria, estaba Alfonso XII, que todavía existe. ¿Por qué decidiste ir allí como jornalero? ¿Fue una obligación? Porque aquí había poco trabajo, ¿sabes? Y entonces, al ser mucho en la caza, pues hacía falta trabajar y íbamos allí. Y mi tío, un hermano de mi padre, estaba de capataz allí en una finca, en una zona de esa, y íbamos por temporada. ¿Trabajabas antes de lo mismo de jornalero o de otra Y cosa? de jornalero, pero aquí, en San Lucas, escardando remolacha en las viñas, en fin, en lo que había. ¿Fuiste solo a Isla Mayor o fuiste acompañado? La primera vez fui acompañado con mi hermano mayor y ya después, ya al segundo o tercer año, ya íbamos toda la familia. ¿Tenías una vivienda allí? Compramos al segundo año y ya compramos una casita que se vendía allí en el poblado y ya pues y nos quedábamos allí. Íbamos por temporada en la siembra y la escarga. ¿Cómo eran las condiciones de vida en aquel lugar? ¿Era una casa grande, mediana, pequeña? ¿Cuántos vivíais? La casa más bien chica, cocina junto con el salón para comer, y 2 o 3 dormitorios. ¿Contaba con agua potable? No, el agua la llevaba un hombre con un bombo y los mulos y eso, y de ahí se cogía el agua para beber, para lavarnos y para lavar la ropa y para las cosas de la casa se cogía del río, que ¿Y estaba allí cerquita. conocías a alguien que no tuviese una casa para resguardarse, que no se le pudiese costear o algo? Bueno, allí se quedaban los que no tenían sin vivienda y eso, pues se quedaba en la misma zona, en el mismo campo, en unas naves grandes que había, y allí se quedaban ellos, a ver, como podían, con un colchón de paja o de la paja del arroz, en fin, allí como podían. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué es lo que solíais comer? ¿Si había algún tipo de supermercado o persona que llevase alimentos? Allí supermercado no había, allí lo que había, cuando se podía ir a Villafranco,
Entonces sí se compraba a lo mejor para la semana o para 2 semanas o cosas así. La comida, la básica, la normal, grano y poco más. Has, di- El pan también cada 2 o 3 días iba a un panadero y así. has dicho que ibais a Villafranco. ¿Eso significa que no vivíais, digamos, en En el el mismo, pueblo? pues no. Vivíamos en la zona, en la finca, a lo primero y después en el poblado, pero en el poblado tampoco había un economato, pero vamos que no había tampoco para muchas cosas. Entonces, ¿llegabais a cazar o pescar para comer? Hombre, para ayudar, para no directamente para comer de ahí, pero para ayudar para tener algo más, sí. Pato o gallaretas y pescar, lo que había también, en fin. ¿Se conocía ya en ese tiempo o se pescaba el famoso cangrejo rojo? El cangrejo rojo se escuchaba que en aquel entonces lo trajo un valenciano de esta gente de la familia de los Ragas, según decían allí. Y trajo unos pocos y los soltó por allí en la finca y con el tiempo pues se multiplicaron, porque eso se multiplican mucho. Y hasta que ya a los pocos años ya empezaron a cazarlo. Al no haber supermercados o pocos supermercados y demás, ¿también existían huertas privadas para el autoconsumo? Sí, casi en todas las fincas había un trozo que dejaban para eso, sembrar papas, zanahorias, tomate, para la bio de la casa, para las cosas necesarias. Entonces, ¿consideras que había una alimentación autárquica, aparte de la producida para vender? Sí, bueno, y lo que se sembraba era eso, para abastecerse, para lo preciso para comer uno. Porque las verduras no las traían, el panadero venía cada 2 días, más o menos, y un hombre que venía también con un furgón grande, y ese traía, lo mismo traía ropa, que traía a lo mejor garbanzo, traía lentejas, traía cosas, las cosas básicas de entonces. Pero ese venía a lo mejor una vez a la semana o más, que no era tampoco diario. Y en Villafranca, en el poblado que todo llano, sí, allí había un economato, pero las cosas racionadas también. Dejando a un lado las condiciones de vida del jornalero, ahora nos centraremos en el trabajo de estos. ¿Qué tipo de cultivos se daban? El cultivo, el autóctono de ahí de las marismas, el arroz. ¿En qué época o épocas del año se daba el cultivo del arroz? Yo creo que empiezan a preparar los terrenos allá en marzo, por ahí más o menos, y en abril ya empiezan a sembrar los primeros. Abril, mayo, ya es cuando se empieza a sembrar. Claro, la siembra en aquel entonces pues se hacía manual. Se hacía unas planteras grandes, luego se sacaban de la plantera y se sembraba en las cuartelas grandes, ya el terreno preparado para eso, para la siembra. Todo manual, a base de caballos y... Bueno, caballo no, mulo. Y caballos percherones, eso fuerte, porque como la tierra enterraba mucho, se hunde, pues tenía que hacer caballos fuertes para que no se atascara. Y se sembraba, pues, como se ve hoy en día en China, sembrándolo a mano, pam, 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 pam. La siembra, luego la escarda, también se hacía a mano, que era para quitar las malas hierbas. Y luego la siega, pues también manual, con jocino. Porque tractores y maquinaria había muy poco en aquel entonces. ¿Y cuándo se cosechaba? Yo creo que
sobre último de julio, agosto, por ahí, antes que cayeran las primeras aguas. Septiembre, a mediados de septiembre ya estaba casi todo cosechado. Que se cegaba a mano y se llevaba para la finca con un tractor o con los carros y ya allí lo trillaba con una máquina que había puesta fija allí, ¿sabes? Y entonces allí se lo trillaba. ¿Y en los meses que estabais parados en el arroz, teníais otro trabajo? Los meses de eso más o menos, una vez que se hacía la escarda, pues ya bajaba un poco el trabajo. Y entonces pues el tiempo de la aceituna o del algodón y íbamos, un par de temporadas fuimos también, ahí a la parte de Sevilla, a coger algodón. Y cuando no, pues aquí en San Lucas, en septiembre por ahí, era la vendimia, pues ya nos veníamos para acá y echábamos también aquí la vendimia. Y volviendo a Isla Mayor y al arroz, ¿había una manera industrial para el cultivo o por el contrario era de manera artesanal o mixto? Más o menos nos has explicado ya. Todo diremos artesanal, mulo, arao, para ir disolviendo la paja en el agua y eso, y la siembra a mano. Y ya después, ya empezaron a traer las máquinas modernas, pero eso ya al cabo del tiempo, de allá casi en los 80 por ahí, pues ya empezaron a traer a adaptar máquinas de cegar, la adaptaron para el arroz, y entonces ya, pues sí, y ya fangueaban, labraban la tierra con los tractores, ¿sabes? Pero vamos, cuando yo fui a lo primero, casi todo manual. Y entonces nos puede decir los tipos de herramientas que solíais tener para el trabajo y de qué materiales estaban hechas. Las herramientas que se usaba, una hoz grande para cortar los manojos de arroz y una hoz más pequeñita para ir cegando, para ir haciendo la siembra. Luego en la finca, una vez que ya el arroz ya era trillado, ya estaba limpio, entonces se extendía en un solar grande y con un mulo y un rastro y un niño montado, pues dando vueltas para secarlo, para que cogiera la temperatura normal para poderlo envasar. También a mano, porque entre el mulo lo apilaba, lo amontonaba y luego nosotros teníamos que envasar los sacos a mano, cargarlo con carretilla y apilarlo, porque prácticamente todo a mano. ¿Y las máquinas? Las máquinas ya después, cuando ya empezaron a cegar, cuando ya empezaron a eso, pues entonces ya la máquina lo cogía, lo cegaba, lo metía en los tractores y el tractor el que lo traía a la casa y lo volvía también a extender allí. Pero ya se hacía casi todo ya también con el tractor. Le ponía una cuchara grande y lo amontonaba. En el tiempo de agua, cuando cogía agua, que llovía o algo, pues el arroz lo secaban en unos secaderos de gasoil, ¿sabía? Pero se utilizaba muy poco. ¿Nos puede contar el funcionamiento del cultivo del arroz desde las primeras fases hasta la última y explicando cómo se hacían y en qué consistían? La primera fase es preparar los terrenos están en seco, se prepara, ¿no? Se labran y le quitan las malas hierbas, en fin, y se prepara. Luego ya le meten agua, que el agua la traen por unos canales grandes, luego vuelve a unos canales más pequeños que están metidos dentro de la finca y de ahí pues ya le van metiendo agua. Pues la tienen con agua un tiempo y la preparan ya pues, para luego sembrarla. Entonces ya luego el mantenimiento de eso es eso, el agua le va entrando por una parte y va saliendo por otra. Que hay un hombre que es el que se dedica
a meterle el agua y sale sola. Pero metérsela por un lado y cuando no necesita, pues tapa unas trampillas para que entre y salga el agua. Y ese es el mantenimiento más o menos de... que el agua lo tiene que tener desde que se siembra hasta que se recoge. Prácticamente todo el año está metida en agua. Se siembra el arroz en plantera, ¿sabes? Y cuando ya está grande, cuando está grandecito, se arranca, se hacen garbas, se hacen manojos y se pasan a la cuartela grande, que es donde ya ahí se cría. El transporte ahí es con los mulos y el reparto. La siembra manual, a mano. Una vez que está sembrado, pues ya el mantenimiento del agua es continuo, de todo el año entero. Y el mantenimiento del arroz, antes pues se hacía completamente a mano. Quitar las malas hierbas a mano, que en cada campo, en cada finca pues había 2 o 3 cuadrillas de hombres, mujeres, niños, arrancando las malas hierbas. Ya luego, cuando ya el arroz está grande, está limpio de hierba, pues ya esperarlo para cosecharlo, que es más o menos en agosto, septiembre, por ahí más o menos, que es cuando se cosecha. Se ciega a mano, se hacen manojos y se saca para afuera del agua, de la cuartelada, se saca para afuera también a través de mulos, de bestia, ¿sabes? Y a través de ahí se lleva para la finca, que es donde está la máquina, una máquina cosechadora, o los mismos mulos también a mano, porque en principio se hacían también a mano. Se quita el grano de la paja y ya el grano se pasa al secadero para que no tenga humedad, para poderlo envasar. Todo ese trabajo es manual, todo. ¿Y qué pasa si el grano no se seca y se envasa? Que cría humedad y es capaz hasta de salir ardiendo. Se echa a perder. Se echa a perder y puede hasta salir ardiendo. Entonces tiene que tener unos grados de humedad para poderlo envasar. Que por eso se extiende en el secadero y con un mulo se le va dando vueltas y un rastrillo detrás grande para que coja una temperatura adecuada para poderlo envasar. ¿Y cuáles eran las condiciones que se daban para el trabajo? Es decir, ¿qué tipo de vestimenta llevabais? Las condiciones de la siembra y la cosecha, las horas de trabajo, si teníais maneras de hidratación. Las horas de trabajo de sol a sol, desde las 6 a las 7 de la mañana hasta que se veía. Descalzo, porque en el fango no se puede uno meter con calzado ninguno, aparte de que había muy poco calzado, y ropa pues la necesaria, bueno, el remangado, los pantalones remangaditos, por lo menos hasta la rodilla, para poder meterte en el fango, porque eso atasca, que te queda cogido, y todos los días así. ¿Y teníais alguna manera de hidratación? ¿Pozos? El agua, como se hacía antiguamente en los campos, pues el cántaro en la carretera, cuando salíamos del agua, del trabajo, que llegábamos a una punta, pues bebíamos y a dar la vuelta y a empezar otra vez para atrás, y así. ¿Y era solo agua lo que se consumía o otros tipos de bebidas? No, los que estaban sembrando por cuenta y eso, esa gente bebían también vino, ¿eh? Esas tenían su garrafita allí preparada. ¿Nos puede contar cuál era el papel de la mujer, si solía trabajar en las labores del campo o si por el contrario solo se dedicaba a las tareas de casa? La mujer normalmente hacían las dos cosas, trabajaba en el campo, en las cardas y ayudando y eso, y por la noche cuando terminaba pues hacía la comida para el otro día o hacía de limpiar muebles y limpiar casa muy poco porque casa había muy poca, y muebles y cosas de esas. Entonces prácticamente lo que hacía era la comida para prepararla para el otro día.
¿Y qué tipos de labores solían hacer las mujeres en el campo? En el campo normalmente las cardas que era lo más facilito, ¿no? También había mujeres que sembraban e incluso cegaban, pero normalmente las cardas. ¿Y cuál era la forma de pago del trabajo? ¿Se acuerda de si solía, de cuánto solía pagarse o...? Es que yo he estado 2 o 3 años, pero casi todo el tiempo estaba más que nada en la siega, que lo hacíamos por cuenta, o en la siembra, ¿sabes? Ya luego el salario normal de entonces, que era muy poco dinero. Y entonces como yo iba con mi padre, mis hermanos y eso, pues el que cobraba el salario de todo, cuando estábamos en las cargas. ¿Y trabajar por cuenta? ¿O ha Sí, dicho usted eso qué es? sí, trabajar por cuenta en la siembra, ¿sabes? En la siembra, por cuanto más sembraba, pues poquito más ganaba. Y así. ¿Y solían trabajar menores de edad en el campo? Todo el que podía. Porque yo, por ejemplo, con 16, 17 años por ahí, hice la primera siembra. Hice la primera siembra que es duro, ¿sabes? Que es duro. Y enterraron el fango que tiene guasa. ¿Y solía haber algún tipo de plaga para No, el cultivo? plaga los peces, la plaga, enfermedades había, pero prácticamente no se conocía o no se utilizaba mucho porque el cangrejo era en aquel entonces cuando parece ser que lo metieron, pero vamos, el cangrejo se come también a otros insectos y otras cositas que hay por el agua y no una cosa perjudica al arroz y la otra se lo va comiendo. O sea que ¿Y había algún tipo de medio de transporte? ¿Cómo eran las infraestructuras de transporte? traer infraestructura, bicicletas y motos. El medio de transporte que había en aquel entonces, se veía un coche de muy tarde en tarde. ¿Y las carreteras eran de hormigón, de arena? Carretera, arena y grava. Grava más que nada. Con Y, con la arenilla suelta y las piedrecillas sueltas, pero vamos, estaba buenecita. y para terminar, ¿podrías contarnos alguna anécdota que se le ocurriese o que sepa de aquellos momentos? Ay, qué anécdota, es que cosas de aquel entonces, ¿no? De trabajo y ya está. Trabajo, terminaba por la tarde, te duchaba un poco, a ver, te lavaba un poco y el día que iba al pueblo o a la feria del pueblo de Villafranco, que era también más o menos en eso, en junio, julio, por ahí, era la feria. Mientras pues allí en la finca, trabajando. O sea que al pueblo se iba muy poco y diversión ninguna. Vale, pues muchas gracias por su tiempo y su respuesta y ha sido un placer entrevistarle. Gracias a ti.